Hola, muy buenas noches. Hoy 6 de marzo. Cierto, en esta fecha nació el gran escritor colombiano, alias El Gabo, Gabriel García Márquez. Lo recordamos porque, al menos en mi persona, el novelista que más he leído, y no he leído muchos, por cierto, es don Gabriel García Márquez. Todas sus obras, en mi primera juventud, he leído pues, Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Hojarasca, Isabel viendo llover en Macondo, eh, Crónica de un naufragio, y tantos y tantos. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y váyanse por ahí. Eh, ¿Qué otros que recuerde? Bueno, tantos y tantos. El general en su laberinto, una novela sobre Simón Bolívar. En fin. Y hoy es el onomástico, ¿no? De ese gran escritor colombiano. Eh, este programa tiene como título Reflexiones del Capitán. Y bien, pues vamos a leer aquí algunas cosas y vamos a reflexionar. Eh, Vamos a empezar, como siempre empiezo mis programas, o casi siempre, que no es lo mismo, pero es igual, con el segmento con F de efemérides. Y tenemos el divorcio como medida higiénica. Es la efeméride que vamos a leer. Es que no se me escondió por aquí. Yo tengo una desde acá atrás. La leemos puntualmente. Dice, en 1953 se estrenó en México una película de Luis Buñuel llamada Él. Buñuel, desterrado español, había filmado la novela de una desterrada española, Mercedes Pinto, que contaba los suplicios de la vida conyugal. 3 semanas duró en cartel en México, ¿no? El público se reía como si fuera una de Cantinflas. Bueno, nos invita a esta efeméride a ir al YouTube a buscar la película, ¿no? Para ver qué tenía de chistosa. Hay que verla para poder opinarla. La autora de la novela había sido expulsada de España en 1923. Ella había cometido el sacrilegio de dictar una conferencia en la Universidad de Madrid, cuyo título ya la hacía insoportable: el divorcio como medida higiénica. El dictador Miguel Primo de Rivera la mandó llamar. Hablo, dijo él, en nombre de la Iglesia Católica, la Santa Madre, y en pocas palabras le dijo todo. Usted se calla o se va. Y Mercedes Pinto se fue. A partir de entonces, su paso creativo, que despertaba el piso que pisaba, dejó huella en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en Cuba y en México. Esta es la palabra del hombre en el ya multicitado libro de mis programas Los hijos de los días. ¿Qué opino sobre el divorcio? Pues tiene varias aristas. Por supuesto, si alguien ya no soporta al otro o la otra, pues hay que divorciarse, ¿no? El problema es que si hay prole y si la mujer es mal pagada, siempre le pagan menos que al hombre por el mismo trabajo que hace el hombre, ¿cómo va a mantener al niño? Casos miles se dan en México cuando el hombre embaraza a una mujer, se va al norte, dice que para poder ahorrar y tener dinero para venir y montar casa y lo demás. Y muchas veces se quedan en Estados Unidos ahora sí que sin la torta y sin el hueso, porque pues la vida es muy ruda, viven en una cochera, comen mal, mientras la mujer
pues si tiene familia paterna, se recargan los abuelos o se pone a trabajar, pero si no tiene educación, el pago que tiene es muy magro. Entonces los niños nacen desnutridos y sin ir a la escuela, etcétera, ¿no? Es una tragedia que no es una tragedia privada, debería ser una tragedia nacional del país en cuestión, que tenga que poner solución a esto, ¿no? En Cuba, por ejemplo, cuando yo iba seguido para allá, cuando era mucho más joven que hoy, bueno, no fui tantas veces, dos, tres, cuatro veces, allá por los setentas, mediados de los ochentas. Ahí supe bueno, los niños son los dioses, ¿no? Si se separan los padres, el gobierno mantiene a los niños. Si eso ni se discute, por razones de seguridad en la familia y de la educación en valores de los niños. En fin, esa es otra historia, pero en la mayoría de los países nuestros, latinoamericanos, pues pasa lo que más o menos les acabo de decir. En fin, el divorcio, dice la iglesia, pues no debe ser. Es pecado, a no ser que mi sobrino, el cura, me corrija. Por cierto, voy a invitarlo, no sé si mañana no, tengo que ir a un ballet folclórico de Turquía, aquí al Centro Cultural Tijuana. Pero un día de esto lo voy a invitar para que, además de que nos hable de esto, del divorcio, del aborto, casi ni le pregunto porque ya sé qué va a decir, pero también ahora que está pasando la cuaresma, o que ya se acabó, creo, que nos hable un poco de qué es eso de la cuaresma, porque yo he citado la cuaresma aquí en mis programas pasados, pero sé poco de ella, y que nos aclare algunos conceptos que por ahí leí. En fin, bueno, tal vez leamos otra efeméride al final de este programa que va a ser muy breve. Voy a tratar de hacerlo breve. La gente a veces no aguanta un programa de una hora, muy bien que esté, ¿no? En fin. Entonces, si leo otra efeméride, sería la de la florista, una pintora de los años 20 llamada Georgia O. Jefe, ¿no? Que pues tiene pinturas de flores, pero a veces con alguna estampa de los órganos de la mujer y de otras cuestiones interesantes. Quiero contarles que ayer estuvimos gestando un comité de base de Morena, que probablemente llamaremos algo así como Comité Morena Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y si hay alguien que quiera ponerle igual, pues que ponga Morena Tijuana 1, otros Morena Tijuana 2. ¿Cuál es el problema? Que haya comités Morena y que suenen y que estén bien organizados. La intención de ir fraguando este comité es ir cimentando desde abajo, ¿verdad? La estructura de Morena. Esto acá en la parte más noroccidental de la Patria Grande. Y esto fomentarlo y armarlo conforme a los estatutos, impuestos, por cierto, sin mucho consenso. Pero igual tomaremos la protesta bajo esos estatutos, si son los legales, y ya los iremos cambiando. Cuando volvamos a tomar las riendas del partido, los demócratas, los izquierdistas y ojalá los socialistas. Construyendo el edificio de izquierda de Morena, pero no con albañiles de derecha, pues. Después seguiremos hablando de este tema conforme vayamos avanzando en la construcción. Eso fue nomás una paseada por ahí, una introducción, ¿sí? Entre otros temas que tratamos en esa reunión, saltó el asunto de la cultura política. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma. Me autopropuse en esa reunión deliberativa y vinculante, me propuse para organizar a nombre del próximo comité que está todavía sin ser bautizado, junto con los jóvenes de un comité de lucha llamado Ricardo Flores Magón, ¿verdad? Eh, quienes como grupo, pues no pertenecen como grupo a Morena. Tal vez haya elementos de Morena ahí. Y no voy a decir por qué. Casi a veces es obvio, ¿no? Que muchos jóvenes no quieran meterse a Morena por el desbarajuste que hay por acá. Entonces,
el tema que queremos impulsar para una especie de conferencia magistral ¿fue Ricardo Flores Magón un filibustero? Bueno, yo desde ya digo que no. Hemos leído ya un bloque así de grande, un libro que se llama El regreso del compañero Ricardo Flores Magón, y hay un capítulo donde habla sobre el asunto de Baja California, donde ahí hubo algunos tiros y algunos muertos, y hubo gente del magonismo peleándola, ¿no? Pero bueno, el maestro al que vamos a invitar es al cronista de la ciudad, el maestro Mario Ortiz Villacorta. Mario Ortiz Villacorta es un especialista en historia, entre otras cosas, y es el cronista de la ciudad. Entonces, él conoce muy bien ese asunto y por eso lo estamos invitando. Por cierto, a mí también me invitaron a dar una charla, pero no aquí en Tijuana, sino en Santa Ana, el 5 de mayo. Van a develar un mural que, por cierto, va a pintar un amigo muy estimado, un servidor, y me invitaron para que diera una media hora de charla ahí en público de la gente, porque el mural va a estar en una pared de una tienda muy famosa en Santana que se llama El Toro. Y ahí voy a hablar durante media hora sobre la batalla de Puebla. El pintor es Moisés Camacho. También ha estado aquí en mis programas del Pensadero. Y también, entre paréntesis, digo que volveremos con el Pensadero, pero una vez al mes, para poder darle más fuerza y más contenido. ¿De qué seguiremos hablando? Pues de Juan Jacobo Rousseau, no vamos a dejarlo ahí a la orilla del camino. Nos interesa el tema de las leyes. ¿Cómo ve a Jacobo Rousseau, el autor del contrato social, el asunto de las leyes? Sobre todo ahora que hay una guerra de leyes, andan levantando falsos testimonios los jueces, la gente honesta, ¿no? Ya veremos esto en su momento. Volviendo al momento inaugural de nuestro comité, al menos en lo que respecta a su primer acto de gestación, ¿verdad? De nuestra cultura política, para el tema elegido, sin duda, pues el maestro Mario Ortiz Villacorta es una voz autorizada, como lo vengo diciendo, para hablar de ese capítulo de la historia de Baja California que sucedió dentro del periodo de la Revolución Mexicana, por allá por el 11 de septiembre de 1911, si no me equivoco. A lo mejor me equivoqué con el mes, pero no en el año. Hay un monumento ahí en lo que era antes el Toreo de Tijuana, que todavía está de pie, pero un día vamos a cambiarlo por otro porque le están dando aplausos a los invasores, no filibusteros, sino a los del ejército de Porfirio Díaz, ¿no? Es que para defender el territorio. Aunque tampoco estoy del todo cierto de que no es que Ricardo Flores Magón fuera filibustero, pero la mayoría de los milicianos que estaban luchando a favor de Ricardo Flores Magón, de su ideología, pues eran gringos. Y uno de los dos jefes del ejército minúsculo era gringo. Y el 80% de los comerciantes en Mexicali eran gringos. Bueno, ahí está el peligro, ¿no? Tal vez Ricardo Flores Magón que no iba a entregar nunca un pedazo de México a los gringos, pero los gringos, es verdad, sí, ¿no? En fin, ahí lo dejamos para cuando venga el maestro Villacorta. Es interesante el personaje, ¿no? Ricardo Flores Magón, el anarquista, el socialista utópico, el humanista, quien añoraba para México una sociedad sin clases, donde todo sea de todos, como decía su propio padre, Ricardo Flores Magón, donde los gobernantes manden obedeciendo. Próximamente en uno de estos dos lugares que mencionaré podrá ser esta conferencia magistral. Estamos pensando en la oficina del Comité de Lucha Ricardo Flores Magón, que es muy modesta, pero ahí cabemos. Pero también para abrirla más al público en general, hacerla en el privado del restaurante Sanborns de la calle 8. Ahí hablaríamos con el gerente y nos acomodaríamos si es posible. Porque es un restaurante muy bonito y sería también importante que viera por la cultura política que tanto nos hace falta aprender de ella. Esto pues sería en Tijuana, aunque puede también rondar en otras partes, promovido por los grupos de Morena. En fin, perdón. Sin más, un saludo fraternal, ¿verdad? El capitán los saluda. Recuerden que no por madrugar
amanece más temprano, pero al que madruga, Dios lo ayuda. Esto me trae a la memoria los dichos del padre de los dichos. Le preguntaba a mi señora, ¿quién crees tú que es el padre de los dichos en lengua española, en lengua, sí, castellana? Bueno, dijo el Quijote. Pues no, el padre de los dichos sí está en ese libro del Quijote, pero se llama Sancho Panza. Es el padre de los dichos, era muy dicharachero, ¿no? Bien, quiero recomendarles que ahora mismo pueden subir a mi página y ahí en la cabeza le dan clic al tema de celebración, más bien conmemoración de la victoria aún después de muerto del comandante eterno Chávez Frías. Ahora, durante este día, durante toda la semana, estuvieron rendiendo homenaje por, eh, por su deceso, que tiene 10 años que se nos fue, y por el asalto al palacio desde el cuartel de la montaña, donde pues no pudieron en esa ocasión, y la célebre frase que dio cuando pidió hablar ante los periodistas fue, compañeros, por el momento no fue posible lograr nuestros objetivos, o sea, dejando abierta la posibilidad de que habría otro momento. Afortunadamente, el momento que siguió no fue violento ni con armas, sino a través de la elección. Que, bueno, triunfaron y siguen triunfando. Honor a quien honor merece. Compañeros y amigos de Venezuela la sufren, desde luego, porque tienen un boicot como el que tienen contra Cuba, 60 años, ¿no? Es que esperen que su boicot, porque no llegue a tantos años, ¿no? Que ya Estados Unidos entre en razón y que haga negocios, hombre. También con los rusos, yo no sé por qué se pelean con los rusos, que no están en la OCDE, en la Organización del Comercio Mundial, en la ONU no están. Que se pongan a hacer negocios y no la guerra. Bueno, que la guerra es el negocio que más deja, ¿no? La guerra, la prostitución, la venta de armas, en fin, la droga, sí, desde luego. Ahí los dejamos ahora sí, nos vemos, estaremos pendientes más seguido, así con estos cortos de El Capitán, que se llamarían algo así como reflexiones de El Capitán. Hasta siempre.